Bien, buenas noches, compañeros. Como sabemos, estamos en la combinación de la clase de teoría, educación e historia de la educación física. Y como tema final, hemos elegido la actividad física en la época primitiva. Nosotros somos el grupo de los delfines de IS-07. Entonces, en la noche de hoy vamos a tener nuestra discusión sobre ese tema, la actividad física en la época primitiva, lo que podemos aprender de ella, las reflexiones que hemos tenido, o eso es lo que vamos a compartir en esta discusión. Entonces, voy a dejarlo con mi compañero Víctor Almonte, el que nos va a dar la continuación de este tema. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Esta noche, como dijo mi compañero Jordan, estaremos hablando de lo que es la actividad física en la época primitiva. Entonces, se dice que en la época primitiva, la población participaba en lo que era de juegos y baile, que se creía que el baile era el comienzo del movimiento corporal organizado, lo que conocemos hoy como ejercicio. Debido a que el lenguaje no era muy efectivo, el baile representa lo que era una expresión comunicativa y social. De hecho, la tribu primitiva se empleaba en el baile de ceremonias religiosas para implorar lo que eran las lluvias y lo que son las enfermedades. O sea, ellos le implementaban para que las enfermedades no le cayeran, sino como para que se las dejara. Eso era como agradeciéndole algo a un santo. Me di a entender. Los juegos también eran parte importante del diario vivir, porque la población primitiva, en dicha época, el juego era lo que le representaba la actividad total, donde participaban en diversas espontáneas. A través del juego era, perdón, a través del juego era que ya enseñaban a los niños cómo al fin y al cabo iba a ser su adultez, porque ya ellos iban desarrollando habilidades en el juego que los iban a utilizar en el día a día, porque estamos hablando de la época primitiva, donde todo se usa útiles como inútil ya en este tiempo, como son las piedras, palos. Entonces, un ejemplo de lo que ellos usaban era lanzar, pescar, trepar, nadar, correr. Esas son habilidades que nosotros las conocemos, en fin, pero ellos lo hacían sin el día vivir, pero ellos lo hacían sin, ¿cómo me lo voy a explicar? Ellos De lo forma hacían natural. natural, exacto. Y ya nosotros lo conocemos gracias a ellos lo hacían en forma natural, el día vivir, y ya nosotros lo conocemos como un ejercicio. Bien, así mismo es. Eh, Compañero Robinson. es- sí, también es como el compañero Vito decía que ellos, en aquella época, la comunidad de primitiva, tenían esa gran habilidad porque la principal fisiológica de ellos era, era por el hambre, que todo lo que ellos tenían que hacer todo era con esfuerzo. Tenían gran habilidad porque todo lo que porque era competitivo en el sentido de que podían ser atacados, podían ser hasta para ellos siempre vivían, por eso era que ellos vivían de la pesca, tenían que también vivían de que había mucho, también en aquellos tiempos eran también, ¿cómo decirte? Como eran atacados también, y más en que ellos, en aquella época, que ellos hacían el baile como un rito, como
en aquellos tiempos para las ceremonias religiosas. También ellos no, como decían, que el lenguaje de ellos no era muy efectivo. Ellos expresaban todo con el baile. Todo lo que ellos querían expresar, querían comunicar, era con el baile. También cuando eran con el Cristo, que adoraban los Dios y así sucesivamente, y lo expresaban con el baile y todo. Todo es que ellos bailaban en aquellos tiempos al ritmo del tambor, bailaban ellos en aquellos tiempos. ¿Mm? Y en aquel tiempo también se usaba el areíto y todo eso. Eso ellos lo expresaban todo, porque el lenguaje de ellos no era muy efectivo. Sí, porque los bailes de ellos son a dioses, lo que yo dije Sí, ahorita. por eso eran las Ah, ceremonias religiosas en aquellos tiempos. Aire de la yuca. Sí, por eso, oye, Vito, en aquellos tiempos también, que tú ves que hoy en día estamos utilizando en algunos temas de la malla curricular, en los contenidos, que ahí está saltar, correr, rodar, trepar, viene de aquella época, de la época primitiva. Esa era Sí. tú ves que en la malla curricular hay un contenido que se llama habilidades motrices. Mientras ellos usaban actividades para sobrevivir, nosotros usamos ya actividades para ejercicio. Ejercicio, eso, hoy en día. Sí. Alejandro Rivera. Sí, también como dice mi compañero, los ejercicios que practicamos los niños en esa época eran los ejercicios en la comunidad, o los propios, o sea, los trabajos en la comunidad. Esos eran los ejercicios que ellos practicaban. Entonces les voy a hablar un poco sobre el paleolítico inferior y el paleolítico superior. En el paleolítico inferior, los homínidos primitivos surgen en un periodo interglacial, es decir, interglacial que está en abundancia de hielo, o sea que hay mucho hielo. Antes, quedaba demostrado que los antepasados no podían resistir la influencia de ese intenso hielo y no les permitía vivir. Esa etapa duró como 75.000 años. En el Paleolítico superior era al contrario. Ya los hombres comenzaron a dominar el fuego y comenzaron a vivir en cuevas y ya soportaban más el frío porque hacían como abrigos de piel y cosas así, por eso soportaban más el frío. De hecho, sí es. Bien, así mismo, por ejemplo, en ese, como tú decías, en el Paleolítico inferior, ellos utilizaban ya el ejercicio, o sea, como trabajo. Como decía también el compañero Víctor ahorita, ellos lo utilizaban como para sobrevivir, para subsistir. Y utilizaban todos los recursos que encontraban, como palo, piedra y todas esas cosas, para poder sobrevivir y utilizarlo para la casa y todo eso. Y eso ellos, o sea, implicaba una actividad física que era de manera rudimentaria, o sea, algo básico. Ellos se enfocaban ya en lo básico y utilizaban esto, o sea, la actividad física, y aunque, como decían ustedes, o sea, ellos no sabían que esto eran ejercicios físicos, sino que ellos simplemente lo utilizaban como modo de subsistir, pero utilizaban estas habilidades naturales. Y aquí entonces venía de la mano, desde ese tiempo, el trabajo con el ejercicio, porque eso era un trabajo para ellos, poder cazar y buscar los alimentos para ellos sobrevivir. Y eso era lo que ellos utilizaban también en el Paleolítico Medio. Vemos que ya ellos vienen en el avance de esos recursos que ellos utilizaban, y ya ellos empiezan a crear los instrumentos para ellos poder cazar y todo eso. Ya ellos van avanzando en esa etapa. Y también, o sea, ahí trabajaba todo el mundo.
todos trabajaban, también la mujer y todo eso. Y entonces vemos que eso es lo que va pasando. Pero ya como decía, en el Paleolítico Medio se hace como la división. Ya las mujeres no trabajan tanto como en el inferior, porque ya aquí las mujeres se dedican más a la recolección como de alimentos y cosas así, de frutas y cosas por el estilo. Pero aquí también empieza lo que ya viene comenzando lo que es como la educación, porque los ancianos, como ellos le explicaban la experiencia que ellos habían tenido, ellos ya iban como transmitiéndosela a los niños y también iban aprendiendo también las niñas de las madres, lo que ellas hacían, las actividades domésticas de recolección. Y bueno, ya en el Paleolítico Superior, aquí ya, o sea, se requiere ya una mayor ejercitación. ¿Por qué? Porque el proceso de caza era mayor, era ya un nivel mucho más grande. Entonces, por eso ya ellos en esta etapa, todo era mayor. O sea, ya ese nivel de ejercitación requería más, porque quizás tenían que atrapar animales que eran más rápidos y algunas cosas por el estilo. Entonces, vemos que prácticamente como se han compartido en esa época o desde su inicio, se utilizaba la actividad física de esta manera para ellos poder cazar y subsistir, ellos poder alimentarse. Y vemos que el trabajo y el ejercicio dependían una de la otra. Ellos tenían que trabajar físicamente, aunque ellos no supieran que eran actividades físicas o ejercicio físico, Sí, sí. ellos tenían que hacerlo para poder sobrevivir. Entonces vemos que así es como va surgiendo lo que es la actividad física y lo que más adelante allá viene convirtiéndose en educación física y todo esto. Entonces, bueno, no sé si la compañera Jenny Yoida, está por ahí, que tiene el Yoida, problema. Ajá. Yoida. Sí, muchachos, tengo problema con el internet y voy a apagar la cámara para que me pueda funcionar un poco. Yo le voy a Ok, hablar no hay sobre el problema. periodo neolítico. Ajá. Era también ¿me escuchan? Sí, sí, se Sí, escucha. sí. Dicen que con el neolítico entramos a la fase superior del desarrollo de la sociedad gentilicia. Dice que aquí el hombre se forma como que hace su transformación por la naturaleza de una actividad pasiva a una actividad activa. También puede entender que etimológicamente la palabra neolítico significa piedra nueva. Entonces, con esto el hombre con rango y creativa y competitiva a la agricultura y otra cosa, entonces eso le permitía tener, como le digo, una competitividad de fuerza y cosas así. Entonces, por eso dice que surge la educación física y el movimiento corporal de educación física. Es cuando no me deja mucho. Gracias, compañero, por el esfuerzo. Sí, sí. También yo quiero abordar algo también ahí, Yoida. Sí, sí, Que dale. todo indica que una apropiada actitud física es necesaria para aquellos tiempos, en la época primitiva, para el ser humano primitivo, para poder sobrevivir. Tú ves que también dice que se pueden vincular la destreza y que también en aquellos tiempos que los primeros maestros fueron los padres, que Exacto. se iban de generación en generación, se iban. Sí, de Y hecho, así, sí, sí. sigue así, entonces. De hecho, así mismo, o sea, en la época del Mesolítico habla sobre eso, de que ellos aprendían eran de sus padres y ellos aprendían esas habilidades. De hecho, ya aquí en esta etapa, que duró
sea, ya aquí las personas debían, o sea, los niños ya se les iba enseñando desde pequeños para que ellos pudieran incorporarse al trabajo de la comunidad. Ya ellos iban aprendiendo esos ejercicios y habilidades, le iban desarrollando. Y Sí, dice que, ajá, ahí es que dice que ellos se lo enseñan como un juego, para que ellos sí, vayan exacto, divirtiéndose. Pero eso ya es para la adultez, para usarlo en la adultez. exactamente. Así mismo es, como dice el compañero. Y se aprendía Sí. también por asimilación. Entonces ya los niños Exacto. aprenden esas actividades físico-laborales con los adultos y también lo hacían como por medio de juego, así mismo, como decía el compañero. Y ya al final viene lo que la compañera habló, del neolítico, que ya aquí ya se presentan los primeros rasgos de la actividad física también recreativa y de manera competitiva, porque vemos que ya después, que como todo ya va avanzando, ya todo está cambiando, así mismo como las estaciones, ya no hay tanto glaciares, tanto hielo, tanto frío ni nada, y ya el ser humano va, o sea, tiene ya un conocimiento diferente, ya su capacidad intelectual va mejorando. Entonces, aquí, aunque también ya debido a que vienen las nuevos, o sea, medios de producción como son la agricultura y esas cosas, entonces ya viene también lo que es un poquito más el sedentarismo, porque ya quizás no necesitan tanto esa actividad física para sobrevivir, de acuerdo a esos nuevos trabajos que tienen, y se va independizando ya eso de lo, ¿cómo se dice? De lo laboral y lo físico. Entonces, vemos que también, debido también a este incremento o avance, ya el ejercicio físico ya se viene como tomando un énfasis, ya se va utilizando como mejor. Se viene Se va tomando ya evolucionando. exactamente. Va Como evolucionando, sí. Eso fue en la época eolítica. neolítico. Ajá. Mm, sí, Así mismo es. Mira, aportando un poco sobre lo que tú estabas hablando yo ahorita, sobre el paleolítico superior. Eh, el paleolítico superior perfecciona también este hombre la construcción de los objetos para la casa mayor. Ajá. Homo sapiens, El Homo como sapiens. características del hombre contemporáneo. Y también te voy a aportar algo sobre el periodo neolítico. Dentro del mismo, el hombre transforma sus relaciones con la naturaleza, pasando de una actitud positiva a una actitud activa. Exacto. Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Tuvo buena discusión. sí. Exacto. Bien, bueno, entonces prácticamente gracias por su participación, a todos por su esfuerzo y creo que pudimos tener una buena comprensión de lo que fue la actividad física en la época primitiva. Ya en resumen, para culminar, vemos de que la actividad física antes se utilizaba o empieza utilizando de forma natural, sin que ellos reconocieran que estaban haciendo actividades físicas, sino que lo utilizaban para poder subsistir. Ellos también eso se combinaba con el trabajo, ese era su trabajo prácticamente, se dependía de esas actividades físicas y también se utilizan por medio de adoración, de bailes y cosas por el estilo, como se han compartido. Exactamente. Y vemos que va teniendo su evolución, de que esa se enseñaba antes era por medio, los padres era lo que enseñaban, y por medio de la asimilización, también, como decía el compañero, por medio de juego, era que se le enseñaba a los niños. Y vemos ese avance que va teniendo lo que son las actividades físicas, para hoy convertirse también en lo que conocemos como educación física, ya de una manera formal y preparada, y vemos que desde la antigüedad se ha utilizado la actividad física, lo importante que es, tanto para nuestro cuerpo, para poder subsistir y todo eso, utilizando lo que son las habilidades físicas. Y bien, compañero,
Gracias por su participación y por todo. Y hasta aquí ha sido la intervención. Muchas gracias. Sí, Feliz noche. también. Feliz noche. Gracias, muchachos. Feliz noche.